Son dos alas, no como las de Ícaro, que lo hacen estrellarse contra el suelo. Son dos alas que nos conducen a lo alto, nos acercan al sol. Tienen que acompasarse para poder remontar vuelo, y casi que podríamos decir que de eso se trata la vida humana, de armonizar el vínculo entre fe y razón. Yo quiero creer, pero no me sale, he escuchado decir con pena y dolor. Tal vez porque la fe no es algo que sale, sino algo que viene como don. De estas y otras hierbas, en este episodio del podcast del Jueves Tomistas, bienvenidos a Sobrepensar. Bienvenido, Filipo. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, más que bien. ¿Vos? Bueno, me parece que te sentís como en casa, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Bueno, bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Querés definir, Filipo, en dos sentencias qué son los Jueves Tomistas? ¿Qué son los jueves tomistas? Bueno, en primer lugar, es un proyecto de evangelización, ¿sí? Que buscamos, ya yendo al segundo lugar, a través de un enfoque filosófico, teológico, siguiendo el método de Santo Tomás, poder acercar las verdades de la fe a, más que nada, a los jóvenes. Y puntualmente nosotros hacemos encuentros presenciales para los jóvenes o también algunos mayores, siempre interesados en venir, de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, también la idea de realizarlo virtual es poder llegar a más gente y a su vez dejar algún material grabado sobre lo que hacemos. Claro. Ese es el cometido de sobrepensar de este podcast, que tiene que ver con pensar las cosas de la fe, que es la misma motivación, el mismo corazón de los Jueves Tomistas. Así que el deseo será ir mes a mes reuniéndonos, invitando siempre a alguna persona que haya participado del Jueves Tomista mensual, y en la conversación poder ir desentrañando los tópicos que se van tratando en los Jueves Tomistas. Tópicos que tienen que ver, como decíamos, con la realidad de Dios y sus misterios, con Jesucristo, los milagros, la vida de la iglesia, los novísimos y bueno, otros tantos tópicos que nosotros vamos viendo que son saludables, de interés importantes, y también que nos van pidiendo un poco. Sí, tal cual. Y que es difícil si uno no conoce, decir, bueno, quiero demostrar la existencia de Dios. ¿Por dónde arranco? Y a veces puede ocurrir que una persona no tiene a nadie de referencia para preguntar. Claro. Bueno, y también la idea es que todo esto sirva de puntapié para una mayor investigación. Claro. Y que incluso conocer las cosas de la fe, ir teniendo algunos rudimentos para mencionar, saber palabras, expresiones, ir conociendo autores, ir leyendo también documentos de la iglesia, encíclicas de los papas y demás, va permitiendo comprender también la propia experiencia de fe, ¿no? Sí. No es un conocimiento que tiene que ver con principios o solo con principios que parecen estar por fuera, sino algo que impacta directamente en la vida de nuestra fe. Y un poco eso es también lo que hoy queremos poner en juego, en danza, en conversación. Es decir, bueno, cómo las cosas de la fe implican la vida humana en todo y no son algo distinto de la vida de los seres humanos, de la vida de los creyentes. Claro, justamente eso, que impacta en toda la persona, que tiene un gran efecto en la imaginación, en las emociones que podamos experimentar. Newman, por ejemplo, tiene un libro, Gramática del Asentimiento Religioso, que hasta el nombre a veces es un poco tedioso, pero Newman es muy claro. Y él hace incluso una diferencia en cómo es el asentimiento que damos cotidianamente. Puede ser un asentimiento nocional o un asentimiento real, es decir, un asentimiento nocional sería más a lo que se conoce en la filosofía como, por ejemplo, un universal. Como por dar un ejemplo de universal, puede ser todos los seres humanos poseemos alma. Bueno, tuvimos ahí un desperfecto técnico, seguramente se va a ver un recorte. Continuamos con Newman. Él daba dos tipos de asentimiento, uno nocional
y uno real. Y el real era, por ejemplo, esta persona que vemos acá es mi papá, ¿sí? Sobre algo más puntual, una cosa que podemos ver y que impacta de lleno justamente en la imaginación de la persona. Y él apunta que el sentimiento religioso debe ser un sentimiento real. E incluso cuando él da pruebas acerca de la fe en este libro, no menciona las 5 vías de Santo Tomás. Y cuando le consultan por esto, él dice, y la verdad que las 5 vías de Santo Tomás me mueven poco. Polémico. Muy bien. Hay como un registro tal vez más profundo en Newman, entiendo que sin desprestigiar lo intelectual o lo académico, va un poco más a lo hondo, ¿no? En esto, una encíclica de Francisco es del año pasado, si no mal recuerdo, Dilexit Nos, que habla sobre el corazón de Jesucristo y todo el misterio del corazón. Él abre justamente con esta misma consideración, ¿no? No separar el pensamiento de todas las otras dimensiones del ser humano y toma ahí el ejemplo de los griegos y Platón, donde la noción de corazón no era una cuestión meramente sentimental o emotiva, como nosotros la podemos registrar hoy, sino que el corazón también, en el corazón se pensaba, en el corazón estaban las verdades, el corazón decidía. Entonces, bueno, abogamos por una distinción entre la fe y la razón, lo intelectual y lo sensible, demás, una distinción que ayude a ver la complementariedad, ¿no? Y captar cómo las cosas de la fe, que en algún punto son intelectuales, también implican todas las otras, todos los otros aspectos del ser humano. El ser humano, sí. Está muy bueno ese enfoque de no preguntarse, es decir, de encarar el acto de la fe preguntándose cómo es y no cómo debiera ser. Bien. Es decir, no tratar de moldearlo según mi propia hipótesis. Bien, si te parece podemos pasar a una definición de fe, que ya en sí es una cuestión polémica. Siguiendo de Piper de las virtudes teologales, podemos decir que la fe es creerle algo a alguien. Este creer va a tener 2 dimensiones. En primer lugar, el creer es un asentimiento irrestricto. Es decir, tengo que tener certeza. Las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Y en segundo lugar, este creer se da porque yo no tengo evidencia de lo que creo. Es decir, tengo que creer algo que no sea evidente. Yo no creo que ese micrófono exista. Es decir, yo sé que ese micrófono existe, porque lo veo. Y en segundo lugar de esta definición de fe, que recordemos es creerle algo a alguien, implica un testigo. Yo le tengo que creer a alguien, es decir, debe existir alguien a quien creerle. Hay como dos fe distintas ahí, o 2 actos de creer, porque creo algo y creo en alguien. Alguien tiene autoridad, ¿no? Alguien es fidedigno, alguien es veraz, por lo cual le creo lo que esa persona me dice. Claro, es decir, yo creo, no sé, pero al final, como dice Newman, todo creer debe descansar en un saber. ¿Y cuál sería ese saber? Justamente lo que vos decís, que el testigo del que estábamos hablando es creíble. Se abre un hilo acá inmenso en esto del testigo, porque en nuestra cultura frenética, posmoderna, redes sociales, algoritmo, uno termina poniendo fe en influencers, en líderes de opinión, sin tener ningún tipo de certeza de que lo que la persona esté diciendo sea cierto, ¿no? O tenga algo de veracidad, e incluso se terminan afirmando cosas más por la fuerza de atracción del testigo que por la razonabilidad de eso que el influencer, por ejemplo, está diciendo. ¿Sí? Claro. Es decir, el testigo no solo tiene que ser modelo. Lógicamente, yo no le voy a creer a alguien que esté evangelizando en nombre de la Iglesia Católica si veo que su vida no es ejemplar, si veo que no hace lo que él predica. Y también la credibilidad apunta hacia la coherencia de lo que esa persona me está diciendo.
porque si me habla en torno a Dios, si me habla en torno a que Jesús es Dios, bueno, hay ciertas cosas que yo puedo saber, que la iglesia llama preámbulos de la fe. Por ejemplo, que Dios existe. Eso no es una cuestión de fe, es algo que yo puedo saber. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener algunos conocimientos previos de esos preámbulos para reconocer la credibilidad del mensaje. Que la fe, si bien no es racional, es razonable. Claro. Que haya revelabile, que se le llama, es decir, elementos de la doctrina, de la fe, que son que se pueden descubrir desde la razón, nos muestra que la fe es razonable, ¿no? Y que por lo tanto eso tiene cierta lógica, por decirlo de alguna manera, creer, ¿no? Claro. Es razonable también creer. Como la fe es razonable creer. Sí. Y acá, siguiendo a Newman, es razonable creer, pero importante notar que no es una conclusión a partir de las premisas, sino que también implica un acto de la voluntad, un querer que se dirige hacia el testigo. Y en el fondo, este querer lo que busca será una comunión con el testigo. Sintetiza Newman todo esto con creemos porque amamos, buscando justamente esta comunión con el testigo, con Dios. De ahí la definición sobre la fe que está en el Yucat, ¿no? Muy simple, pero no por eso efectiva o cierta, ¿no? Una sentencia como muy apretada, muy sabrosa, que dice que la fe es saber y confiar. Entonces hay un elemento intelectual, hay una razonabilidad, hay una confiabilidad del testigo, hay pruebas, ¿no? Y todo eso remite a una mayor confianza. Y mientras más sé, también en algún punto más confío, ¿no? Y sí me parece importante esto que decías, que no es conclusivo, sino que exige un movimiento de la voluntad en el sentido de un salto al vacío, ¿no? Sí. Siempre hay una cuestión como decir, bueno, tengo que confiar, ¿no? Creo, Señor, pero aumenta mi fe, como le dicen a Jesucristo en el Evangelio. Quisiera contar una pequeña anécdota de un retiro espiritual que fue hace 2 o 3 años, me parece. Estaba con los alumnos de último año y hablando de todo un poco en una de las predicaciones, ¿sí? Sobre las opciones vitales, sobre la vocación, sobre la misión personal. Yo no recuerdo bien concretamente cómo era el contexto de lo que venía hablando, pero sí que venía refiriendo a mi vocación como sacerdote y dije algo así como: el problema es que yo soy una persona de poca fe. Y se generó un rumor así como atronador, decir, no, padre, ¿cómo una persona de poca fe? Si sos sacerdote, ¿cómo vas a tener poca fe? ¿Viste? Una cuestión así como que le resultó totalmente distópica, ¿no? Para mí algo habitual, decir, bueno, soy un tipo de poca fe, o sea, yo tengo que tener más fe, como un deseo, ¿no? Sí me llegó a pensar a esta distinción en algo que vi en acto en ellos, como una cosa separada que vi en ellos, ¿no? ¿Tengo toda la fe o aún me falta fe? ¿No? Estarían ahí como dos elementos en juego muy fuertes. En algún sentido tengo toda la fe porque al creer en Dios y en las enseñanzas de la iglesia yo recibo todo aquello que necesito para salvarme, ¿no? Como que la doctrina, el conocimiento, el objeto de la fe lo tengo entero, no falta nada, ¿no? Tengo que profundizar posiblemente, tengo que aprender más, tengo que comprenderlo, tengo que meditarlo y demás, pero está todo, ¿no? El objeto de la fe está todo. Pero me falta fe en el sentido de mi adhesión a ese conocimiento, ¿no? Poniéndolo en el marco de, tomándolo de Newman, ¿no? La fe es saber y confiar. Bueno, en torno al conocimiento tengo toda la fe, al menos en potencia, tengo el conocimiento salvífico, pero la adhesión a la fe es lo que es perfectible, ¿no? Y bueno, en ese juego tenemos que estar muchas veces, y conocer más las cosas de la fe me lleva irremediablemente a confiar más. No es que mientras más sé, menos fe tengo, digamos, menos confío. Claro. Pareciera ser que mientras más certeza de la fe tengo,
o mientras más certeza de Dios tengo, menos le creo a Dios porque más lo conozco, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. E incluso también está bueno mencionar que tenemos certeza, pero también en cómo es nuestro sentimiento, remarcamos que es a la vez imperfecto el sentimiento porque estamos creyendo en algo que no es evidente. Es decir, yo creo que esto es así y no de otra manera. Pero sin embargo, como no puedo llegar a eso por los sentidos o por un razonamiento extremadamente conclusivo, como puedo demostrar, no sé, el teorema de Pitágoras, como que mi pensamiento permanece inquieto. Es decir, cuando llegan argumentos en contra, es normal que yo mantenga mi asentimiento, pero así continúe trabajando mi pensamiento por la imperfección del asentimiento. Claro, claro, claro. Y por el objeto también en el sentido del misterio, ¿no? Como Dios es misterio, siempre un poco se nos escapa a las categorías que pongamos, ¿no? Y esa es la historia de la Iglesia, y la historia sobre todo de los primeros concilios, pero de la Iglesia en general, tiene que ver con este ir y venir entre la formulación del dogma y decir, bueno, ¿cómo podemos decir las cosas de la fe? Y la equivocación llegando a la herejía, ¿no? Y la lectura que podemos hacer de todo ese periodo es como Dios en su providencia fue permitiendo ese devenir racional, esa explicación racional, esa exploración, esa aproximación al misterio, para que se vaya clarificando, ¿no? Cómo decimos las cosas, qué podemos decir sobre Dios, cómo podemos comprender la manera en la que Dios se vincula con el mundo. Y bueno, en eso hubo una puja inmensa entre herejías y concilios que trataron de contrarrestar esas herejías y nuevas herejías que aparecieron, y este elemento entre lo que puedo conocer pero lo que se me escapa, lo que puedo decir pero lo que no lo puedo mencionar, está allí en función de la realidad de Dios como misterio y también de la finitud de nuestra capacidad humana, ¿no? De nuestra inteligencia. Sí, y también Newman resalta a propósito de eso, que en todos los credos, si uno se fija, todas las palabras que se utilizan apelan a un sentimiento real. Nunca se menciona la fe como algún dogma como misterio en los credos propiamente. Siempre apelando justamente a la devoción de la gente, que sea un sentimiento más real y no tanto nocional. Filipo, pregunta al hueso. ¿Es más meritorio creer sin tener ningún tipo de pruebas? ¿O es más meritorio creer teniendo algunas pruebas? Bien. Difícil pregunta. Podemos dar un caso similar, análogo. Sí, dale. Porque en el caso de la virtud, por ejemplo, de la generosidad, Bien. puede surgir que yo tenga que ser generoso con alguien que no tengo afecto. Ajá. Es decir, que tengo incluso un cierto resquemor, un cierto odio, podemos incluso decir. Y en ese caso, el ser generoso con alguien que no me cae bien sería más meritorio. Bueno, y se podría decir el caso análogo. Puede ser más meritorio creer sin tener pruebas. Como que sin amar o sin conocer, ¿no? Pareciera ser más meritorio el salto. Porque es más difícil. En algún punto es más difícil, pero en algún punto también es más simple, porque vivir con las tensiones que genera el misterio de Dios y sostener esa tensión, sostener también que yo puedo conocer algo pero hay muchas cosas que no puedo conocer, son también una aventura fuerte y formidable, ¿no?
En esto me parece que la experiencia de San Agustín puede arrojarnos algo de luz en esta circularidad entre el creer y el entender, pero habías respirado como para decir algo. No, Bien, no. perfecto. Dice, ¿no? Entiendo creo para entender y entiendo para creer. Creo para entender y entiendo para creer. Como que hay una cuestión que es medio circular. Entonces, el creer en Dios me ayuda a mirar esas pruebas y tener esas pruebas me ayuda a creerle más, ¿no? A confiar más en Él. Sí. Y ese movimiento, que es el movimiento del crecimiento de la gracia, del crecimiento de la fe, se puede dar cuando yo me abro a pensar las pruebas de la fe y no cuando yo resuelvo, como diciendo, bueno, la fe es confiar, la fe es el salto ciego, la fe es abandonarme en las manos de Dios y no pensar nada. Sí. En este movimiento hay un mayor esfuerzo de la inteligencia y ahí me parece que radica el mérito. Sí, incluso Piper cita a Santo Tomás que hay una ocasión, varias ocasiones en las cuales el intelectual, por ejemplo, católico, frente a pruebas que contradicen su asentimiento, puede ocurrir que no sepa cómo responder, que esté indefenso ante eso. Y ahí justamente compara a Santo Tomás al católico con un mártir. Esto como que se vincula también con la dificultad que tendría creer aún teniendo razón. Claro. Son más las cosas que se nos escapan, ¿no? Sí. Y mientras más conozco las cosas de la fe, más consciente soy de todo lo que se me escapa. Sí. Y ahí hay una humildad totalmente necesaria. Por eso Jesucristo insiste tanto en sean como niños, ¿no? Porque el sabio es el que cuando sabe se da cuenta que hay un montón que no sabe, Sócrates, y eso le exige la pequeñez. Esto va muy en contra con ese afán que muchas veces tenemos cuando empezamos con la apologética, ¿viste? Claro. De decir, la fe es algo tan claro como la luz. Eso. Y objeción, respuesta. Y la idea de la apologética es justamente una defensa. Lógicamente que no se nos malentienda, ya hablamos acerca de la credibilidad, lo razonable que es, pero una cosa no quita lo otro. Claro. La apologética como defensa de un ataque externo que dista de este movimiento intelectual de ir buscando razones, no para defenderlas, sino para amar más. Claro, que el único propósito sea allanar el camino para el combate más áspero. Claro, que el espiritual. El espiritual, el plegarse de la voluntad a Dios. Y a llevar a otros a ese camino también, ¿no? Sí. No simplemente por el convencimiento intelectual, sino también, o sobre todo, por el testimonio de la vida cristiana. Qué bien. Bueno, quedaron un par de cositas en el tintero seguramente, porque has leído Newman Sí. al detalle. Al dedillo. Pero bueno, en algún momento hay que darle cierre a esto. Gracias, Filipo. A vos, Andrés. Está buena la aventura. Creo que vamos a darnos muchas sorpresas en esto que descubriremos juntos. Hay que tener fe. Hay que tener fe en el milagro. Bueno, invitamos a todos a unirse a nuestras redes sociales, también al canal de YouTube. Nos van a poder escuchar por Spotify. Iremos mes a mes trayendo a colación los asuntos y los temas que se van a ir tratando en el Jueves Tomista, en el evento presencial, para poder conversarlos con un invitado que venga, que haya estado ahí como siendo conferencista, y eso nos dará la posibilidad de ir haciendo justamente este mismo camino, ¿no? Esas cosas de la fe que recibimos como un tesoro, conocerlas para poder confiar más en Dios, amar más, desear conocer aún más y desear que otros puedan unirse a este camino, a este itinerario. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.